Gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar sobre la cuenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia allá. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Yo, Juan María, quien su amor te demostró, Jesús, quiero servirte, fiel Señor, al recordar tu cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Amén, hermanos. Están cantando. Yo sé que Cristo salva mi alma. Yo sé que Cristo me redimió. Me dio la vida, me dio la calma, y del infierno me rescató. Gloria a tu nombre, Cristo bendito. Gloria a tu nombre, mi buen Jesús. Con mis dolores fuiste cargado cuando moriste por mí en la cruz. Y cuando al cielo llegue un día, con tus amados te alabaré, porque salvaste el alma mía. Sé que en la gloria te cantaré. Gloria a tu nombre, Cristo bendito. Gloria a tu nombre, mi buen Jesús. Con mis dolores fuiste cargado cuando moriste por mí en la cruz. Me diste vida por mis dolores, me diste gozo por mi pesar. Cambiaste en gloria mis sinsabores, por eso ahora puedo cantar. Gloria a tu nombre, Cristo bendito. Gloria a tu nombre, mi buen Jesús. Con mis dolores fuiste cargado cuando moriste por mí en la cruz. Lucas, comenzamos una serie de estudios acerca de la Navidad. Amén. Tan popular, tan conocida para nosotros, pero al mismo tiempo tan mal entendida. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Mientras nos preparamos, por favor, allí en sus Biblias.
Lucas capítulo 1, versículo 5 al versículo 25. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 25. Mientras va buscando allí en su Biblia, nos vamos poniendo de pie, por favor, para dar lectura. Vamos a dar lectura. Los varones, el versículo 5, las hermanas, el versículo 6, y así sucesivamente, hasta llegar al versículo 21, todos juntos. Todos puestos de pie, por favor, con sus Biblias abiertas, vamos a comenzar. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 21, al 25, perdón. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet le dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Todos juntos. Así ha hecho Jehová el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Podemos orar. Señor, gracias te damos por este día. Bendice tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones el día de hoy. Danos un entendimiento, Padre, y una disposición de corazón. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Bien, acá tenemos un relato muy especial. ¿Qué nos dice el versículo 5? Que en los días de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías. Ahora, recordemos, Zacarías pertenece a la clase sacerdotal, es decir, descendiente de la tribu de Leví, para poder entender un poquito mejor la historia. Había muchos sacerdotes en el tiempo, en los tiempos del Señor Jesucristo, que es cuando va a suceder esto, o está sucediendo este evento. Se estima que había alrededor de 20.000 sacerdotes y un solo templo. Por lo tanto, era necesario dividir a los grupos sacerdotales, ¿no?, en diferentes grupos, y cada uno se encargaba del servicio de atender el templo según el orden que tenían. Entonces, dice que Zacarías pertenecía al grupo de Abías, es decir, le tocó a su grupo ministrar en el templo. Ahora, una vez que el grupo le tocaba, cada cierto grupo le tocaba por 2 semanas ministrar en el templo. Se echaba suertes entre los sacerdotes porque solamente uno, una vez en su vida, tenía el privilegio de poder ingresar al lugar santo.
Y en el lugar santo cogían carbones encendidos del lugar donde se hacía el sacrificio, se ingresaba al lugar santo a ofrecer el incienso, ¿no? ¿Qué era el lugar santo? Recuerde que más o menos no tenemos una maqueta ni un visual. Más adelante, si usted lleva el curso en uno de los miércoles acerca del tabernáculo, se podrá recordar. En el lugar había donde se quemaba el incienso, un altar donde se quemaba el incienso que estaba justo delante del lugar santísimo, es decir, era el lugar más cercano al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, nadie más. Pero entonces le tocó al grupo de Zacarías ministrar, se echaron suertes y le tocó a Zacarías tener el gran privilegio de ingresar al lugar santo y ofrecer el incienso. Vuelvo a repetir, era un privilegio que solamente uno podía tener una vez en su vida. Es decir, era la cima de su sacerdocio, el clímax de su sacerdocio. No todos los sacerdotes salían elegidos. Entonces había sacerdotes que morían sin ni siquiera haber ofrecido, tener el privilegio de ofrecer el incienso. A Zacarías le tocó. Entonces, con mucha reverencia, empieza su ministerio, ingresa, era un momento único en su vida, nunca antes ni nunca después iba a volver a ingresar a este lugar, al lugar santo, a ofrecer el incienso. ¿Y qué sucede mientras estaba ofreciendo el incienso? ¿Qué nos dice la palabra? Se le aparece un ángel. ¿Cuál es el nombre del ángel? Gabriel. Gabriel. ¿Y qué cosa le dice? Que su oración ha sido escuchada. Que iba a tener un hijo, que sus oraciones fueron escuchadas y que iba a tener un hijo, ¿no? Ahora, juntamente con esto, le habla acerca del propósito de su hijo y del futuro de su hijo. Zacarías se queda perplejo, no sabe qué pensar, se queda asombrado con la gran noticia. ¿En qué conoceré esto? Le dice. Por cuanto dudaste, le dice el ángel, quedarás mudo. Cuando sale, todo el mundo estaba esperándolo afuera, porque era el momento culminante. Demoró más de lo que estaba previsto. Cuando sale Zacarías, la gente se da cuenta que había recibido una visión. Y para colmo, Zacarías no podía explicar, no podía hablar, estaba consternado. Entonces la gente dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Zacarías, unas señas nada más. Entonces, recibió una visión. Entonces, se va a recluir, regresa a su ciudad, venía de una ciudad montañosa, alejada, solamente había llegado a Jerusalén para cumplir su servicio sacerdotal. Meses más adelante nacería Juan. De esta forma inicia Lucas el relato acerca del relato, digamos, que nosotros conocemos como los relatos navideños. De esta forma inicia el Evangelio, ¿no? Recordemos que Lucas procura poner con exactitud todos los detalles acerca del nacimiento. Y vamos a hablar un poco entonces acerca de esto. Fíjese por favor el versículo 15. El ángel Gabriel le da una gran noticia. Tendría un hijo, le dice. Pero lo grande, lo especial de esto, y eso es lo que quisiéramos compartir el día de hoy, y que tiene que ver con la Navidad, dirá usted, al final se lo voy a decir. Versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La gran noticia no era solo que iba a tener un hijo. Esta gran noticia iba acompañada de una noticia mayor. ¿Cuál era? Iba a ser muy grande delante de Dios. Iba a ser grande delante de Dios. Fíjese por favor, ponga una marca allí porque vamos a estar regresando constantemente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Más adelante el Señor Jesucristo confirmó el ministerio de Juan. Mateo capítulo 11. Versículo 9, por favor, en adelante. ¿Lo tiene? A ver. Mateo capítulo 11, versículo 9 en adelante. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Gabriel le dice, tendrás un hijo y será grande delante de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo que efectivamente Juan era un profeta y más que profeta, ¿no? Más que profeta. De los nacidos de mujer no se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista.
Sorprendente la declaración del Señor Jesucristo. Juan el Bautista era más grande que Moisés. Juan el Bautista era más grande que Abraham. Juan el Bautista era más grande que los héroes de la fe que empieza a relatar en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahora, la pregunta es, ¿en qué radicaba su grandeza? Si nosotros empezamos a notar un poco, a ver algunos detalles en la vida de Juan, notamos que su vida no estaba marcada necesariamente por eventos de grandeza. Vuelvo a repetir, Gabriel le dijo, este será grande delante de Dios. Cristo dijo, no hay otro más grande que Juan el Bautista. ¿En qué radicaba la grandeza de Juan? ¿No puedes bajar un poquito, por favor? Hay un pequeño zumbidito ahí. ¿En qué radicaba la grandeza de Juan? Eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana. ¿En qué radicaba la grandeza de Juan? Normalmente o humanamente la grandeza se mide en términos de privilegios, ¿verdad? Humanamente la grandeza se mide en logros, en cuestión de dinero, en cuestiones de impacto. Pero notamos que todas estas cosas, es decir, las cosas con las que normalmente nosotros asociamos la grandeza, no estaban presentes en la vida de Juan el Bautista. Por ejemplo, Juan no nació en una familia rica o poderosa. Él venía de una familia sacerdotal, ¿no? Juan vivía aislado de la civilización, vivía en el desierto. Su apariencia era rara. Era un hombre raro, no encajaba con los estándares de lo que normalmente la gente diría, wow, este hombre es grande. No, dice que, usted puede anotar allí Mateo capítulo 3, versículo 4, se vestía con piel de camello, su alimentación era rara, comía miel silvestre, langostas, eso era lo que comía. Juan nunca tuvo una educación formal, se educó en la soledad del desierto. Nunca su vida estuvo vinculada a la riqueza, ni al poder, ni menos a la realeza. Juan nunca lideró ningún movimiento social o político, nunca. Su ministerio fue relativamente corto. Muere decapitado. Nada en su vida encajaba con la grandeza, ni su linaje, ni su conducta social, ni su apariencia. Absolutamente nada tenía que ver con la grandeza o con lo que nosotros normalmente asociamos en relación a la grandeza. Entonces, ¿en qué radicaba su grandeza? Cristo dijo, no había gente más grande, no había persona más grande que Juan el Bautista. Si usted está tomando notas, primera cosa, Lucas capítulo 1, volvamos por favor. ¿En qué radicaba la grandeza de Juan? En primer lugar, radicaba en su llamamiento. Su llamamiento era especial. Y yo le voy a decir por qué. Fíjese, Lucas capítulo 1, versículos 76 al 79. Y Zacarías se da cuenta de ello. Quien está hablando ahora va a ser el padre, Zacarías. Note lo que dice, versículos 76 al 79. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Por qué era grande su llamamiento? Zacarías lo reconoce. ¿Qué de especial había en el llamamiento de Juan? Dígame. Versículo 76 dice, serás profeta del Altísimo. Ya de por sí ese era un gran honor, ¿verdad? Ser profeta del Altísimo. Ser escogido entre todos para ser el profeta del Altísimo era un gran honor. Pero Juan no solamente sería profeta. Recuerde, Juan es el último de los profetas. Aunque estos hechos los vemos narrados en el Nuevo Testamento, Juan pertenece al Antiguo Testamento. Es el último de los profetas. El último de los profetas. Es más, desde Malaquías, Dios no había hablado. Tuvieron que pasar 400 años, que se conoce como los 400 años de silencio. Juan irrumpe ese silencio y es el último de los profetas. Rompe esa etapa de silencio trayendo un mensaje de parte de Dios como profeta del Altísimo. Entonces Juan es especial porque era un profeta del Altísimo, pero no era un profeta cualquiera. Algo más añadía a este ministerio. ¿Qué más iba a haber? Iba a dar conocimiento de salvación. Y note el versículo 76. Irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar su camino. Para preparar su camino. En eso, en ese tipo de llamamiento, ese tipo de ministerio, radicaba la grandeza de Juan. Es decir,
Juan sería el heraldo del Mesías. Le explico un poquito en qué consistía. Normalmente en la antigüedad, cuando un rey o un alto dignatario iba a llegar a visitar alguna ciudad, se enviaba al heraldo primero. ¿Cuál era la función del heraldo? Bueno, tenía una función múltiple. Primero, anunciar que llegaba el rey. Segundo, preparar el camino. Él venía con toda una guarnición de personas, con todo un séquito, a preparar el camino, a que el camino esté despejado, a que todas las cosas estén en orden, para que la gente sepa que el rey venía, a preparar las instalaciones donde se iba a alojar el rey, a preparar la comida, los comités de bienvenida. Tenía que preparar el camino. Esa función cumplía el heraldo. Entonces no solamente venía a anunciar, el rey viene, sino que tenía que preparar las condiciones para que cuando el rey llegara, tenga un recibimiento digno de su posición, ¿verdad? Esa función cumplía el heraldo. Esa es la función que va a cumplir Juan. Juan tendría el gran privilegio, no solamente de ser profeta del Altísimo, tendría el gran privilegio de preparar el camino, es decir, ser el heraldo del Mesías. En eso radicaba su llamamiento. ¿Se da cuenta que era un llamamiento superior? ¿Cuántos profetas en la antigüedad tuvieron ese tipo de llamamiento? Ninguno. Dios de manera especial eligió a Juan para ser el personaje que darle el privilegio especial de representar al Mesías, no de representar, perdón, de ser el heraldo del Mesías, de ser el que vendría a anunciar y ver cumplido. Note esto, los profetas de la antigüedad, ¿qué hacían? Un día vendrá el Mesías, decían, ¿verdad? Pronto viene el Mesías vendrá a traer liberación, el Mesías vendrá a traer perdón de pecados. ¿Cuándo será? Un día vendrá el Mesías. Eso es lo que decían. ¿Qué viene a decir Juan? Viene otro profeta y decía lo mismo. Pronto viene el Mesías, pronto viene la libertad para Israel, pronto viene el perdón de pecados. Y venía otro profeta y nuevamente ratificaba, pronto el Señor viene. Viene Juan y ¿qué dice? Escuchen, el Señor viene. Es más, le digo, el Señor llegó, ya está aquí. ¿Se da cuenta la diferencia de su llamamiento? Tenía el privilegio de decir, ahora llegó el tiempo. Y como prueba de ello, vengo a preparar todas las cosas, porque el Señor ya llegó. Es decir, el mensaje tan esperado a lo largo de los siglos. Juan tiene el privilegio de ser el primero en decir, ahora es el tiempo. Soy el vocero oficial para declarar que ahora se cumplieron las promesas hechas a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿se acuerda de la promesa? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Serás padre, ¿no?, de multitudes, y en ti serán benditas las naciones. ¿Cuándo será eso? No te preocupes, de ti saldrá una persona. Más adelante le da la promesa a David, y más adelante es ratificada por profetas, y pasaron miles de años. ¿Cuándo vendrá la salvación en Israel? ¿Cuándo llegará la salvación en Israel? ¿Cuándo llegará el Cristo? ¿Cuándo llegará el Mesías? ¿Cuándo llegará el ungido? Ahora viene Juan y dice, yo tengo la voz oficial. Cristo ya llegó, se cumplió la promesa. Ahora ya está aquí, Dios se va a hacer carne y va a venir en medio de nosotros y nos va a dar la salvación, la libertad. Toda esa serie de promesas, toda esa serie de profecías, más de 100 profecías se van a cumplir con el nacimiento del Señor Jesucristo, solamente con su nacimiento. Y Juan tenía el privilegio, entonces, de anunciar la llegada del Mesías. Tenía el privilegio de preparar el camino y tenía el privilegio de verlo personalmente. Él va a dar testimonio de todos ellos. Entonces, básicamente, un heraldo hacía dos cosas, ¿no? Anunciaba y preparaba la llegada. Y eso es lo que vemos con Juan. Eso es lo que nos dice el libro de Lucas. Primero, anunciaba su llegada. Como yo le mencioné, anunciaba que el Mesías iba a venir. Anunciaba que ya había llegado. Él iba a verlo personalmente. ¿Puede ir, por favor, conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1? Primera de Pedro, capítulo 1. Le hago una pregunta. ¿Qué profeta estuvo más cerca de los acontecimientos de la promesa? ¿Cuál sería el profeta que estuvo más cerca de los acontecimientos? El profeta del Antiguo Testamento, Juan, ¿no? Y eso es lo que nos dice Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, por favor, fíjese.
1 Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué hicieron los profetas según Pedro? Nota el versículo 3. Los profetas que profetizaron la gracia, es decir, la salvación, ¿qué hicieron? Inquirieron diligentemente, indagaron, escudriñaron. Dios les daba la profecía, un día viene el Mesías, ¿y qué hicieron ellos? Indagaron, investigaron. ¿Cuándo sucederán esas cosas? ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Quién será el Mesías? ¿En qué tiempo? Y Juan finalmente se cumplió en el tiempo del profeta Juan, ¿no? Juan tiene ese privilegio, anunciar, ahora se cumplió el tiempo, ya está aquí, ya está acá, y yo doy testimonio de esto, ya está acá, el tiempo ha comenzado, la promesa se cumplió, hoy es el día de salvación. Eso es lo que está diciendo Juan. Segundo, ¿qué más hacía Juan? Preparaba los corazones. Puede anotar allí, por favor, Mateo capítulo 3, versículo 3. Mateo capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo estaba Israel en los días de Juan el Bautista? Bueno, se hallaban en un letargo espiritual. Tenían religión, pero sus corazones estaban duros, estaban fríos. La extraña apariencia de Juan tenía el propósito de mostrar justamente un llamado de atención a Israel. Yo le he dicho, Juan era raro, ¿verdad? Era raro. Vivía en los desiertos, la gente normal vivía en las ciudades, no vivía en la soledad. Juan vivía en el desierto. Su apariencia era repulsiva, no era una apariencia atrayente, era repulsiva. Su apariencia era repulsiva, su vestimenta no era una vestimenta de moda. Era raro, comía raro, vestía raro, su apariencia era rara. Juan era raro totalmente. ¿Se dan cuenta? Noten lo siguiente, Dios va a llamar al pueblo de afuera, es donde los llama, del desierto es donde llama su atención. ¿Por qué? Porque el pueblo se encontraba tan encerrado. ¿Tenían religión? Sí, tenían religión. ¿Participaban en todas sus costumbres? Por supuesto que sí. Es más, hasta tenían un templo y ofrecían sacrificios. Pero su corazón estaba tan frío, tan duro. Por eso Juan viene a preparar el camino. ¿Se da cuenta? Y por eso la apariencia de Juan era diferente. Su ministerio es diferente. Y el lugar donde hace su ministerio es diferente. Lo hace en el desierto, no lo hace en la ciudad. Del desierto es donde llama al pueblo. Del desierto llama su atención. Los aparta a la gente, los aparta al desierto para poder hablarles personalmente, para poder hablarles al corazón, para generar un quebrantamiento en sus vidas. Así estaba la situación espiritual en Israel. Por eso no es de sorprender que cuando llega el Mesías nadie se da cuenta. Todo el mundo está tan ocupado, tan encerrado, tan ensimismado en sus propias cosas que nadie se da cuenta de la llegada del Mesías. Todo el mundo está ocupado. Todo el mundo está en sus quehaceres, todo el mundo está en todo, menos en la llegada del Mesías. ¿Se parece a nuestra sociedad hoy en día? Por supuesto que sí. Tenemos religión, todo el mundo tiene religión. Hoy en la Navidad todo el mundo celebra, las iglesias llenas, los templos llenos. Pero sin embargo hay tanto egoísmo en nuestros corazones, ¿verdad? Sin embargo estamos tan alejados de Dios, como dijo el Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esa es la triste realidad. Entonces Juan, el propósito de Juan era el llamamiento. Iba a despertarlos de ese sueño espiritual en el que se encontraba. ¿Quién puede leer, por favor, Mateo capítulo 3, versículo 3? ¿Alguien que lo tenga? Mateo 3, 3. ¿Tiene? Amén. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voces que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Note el mensaje de Juan. Voz del que clama, ¿dónde? En el desierto. ¿Y qué hacía en el desierto Juan? Clamaba. ¿Qué exclamaba? Gritar, hablar a viva voz. Eso es lo que estaba haciendo Juan. ¿Y qué decía? ¿En qué consistía el mensaje de Juan? Preparar el camino del Señor, enderezar, dice, las sendas. Están torcidas. Pero Juan, nosotros somos religiosos. Por eso,
Tienen religión, pero no tienen vida, están muertos espiritualmente. Eso es lo que estaba denunciando Juan. Juan los llama a un verdadero arrepentimiento. El mismo capítulo 3, versículos 5 al 10, por favor. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 10. Note que Dios va a condenar su hipocresía, eran su superficialidad religiosa. Capítulo 5 en adelante, y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún a estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en los graneros y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿En qué consistía el mensaje de Juan? Dígame. Dice que salían todas las multitudes a ver a Juan al desierto. Dios los llama al desierto. Dios va a hablar a su pueblo desde el desierto. ¿Y en qué consistía el mensaje de Juan? Juan los confronta, ¿verdad? De forma clara, de forma directa. ¿Cuál era el propósito de Juan? Preparar el corazón. ¿Y cómo se preparaba el corazón? Bueno, primero denunciando su hipocresía. Eso es lo que Juan le está diciendo. Ustedes tienen religión, son hipócritas, ¿no? ¿Qué más les dice? ¿Qué más les dice? Generación ¿de qué? De víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les estaba hablando de juicio. ¿Se imagina? Que a una persona están llegando los fariseos, todos vestidos elegantemente, para ver qué es lo que dice Juan. Y Juan los mira y ¿qué les dice? Generación de víboras. Son unas víboras, son unas serpientes. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué Juan tenía que confrontarlos de esa manera? Porque tenía que llamar su atención. Los estaba llamando al arrepentimiento. Los estaba llamando a una conversión genuina. Ustedes tienen religión, pero son víboras. Ustedes tienen apariencia de religiosidad, pero están muertos. Ustedes están mal. Pronto viene el juicio, dice, el hacha está puesta sobre el árbol. Dios va a traer el juicio. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, con mucha franqueza, con mucha dureza, de forma muy directa, Juan los confronta. ¿A qué los llama? Al arrepentimiento. Ese era el propósito de Juan, preparar el corazón del pueblo. Los llama al arrepentimiento, los llama a una verdadera conversión. Conviértanse. ¿Qué pensaban ellos? Piense esto. ¿Qué pensaban los judíos? ¿Pero por qué me voy a convertir? ¿De quién me voy a convertir? Participo en el templo. Es más, soy judío. Soy descendiente de Abraham. Y es lo que dice, ¿no? Ustedes se jactan de que son descendientes de Abraham. Piensa una cosa, Dios puede levantar descendientes de Abraham de las piedras mismas. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Tu jactancia no es buena. Tú confías en que eres descendiente de Abraham. Tú crees que por ser judío, por haber nacido judío, por ser descendiente de Abraham, ya tienes la salvación garantizada. Te equivocas. Eso no significa nada. Ser judío no significa nada si es que tú no eres convertido de corazón. Ser judío no quiere decir nada si tú no te has arrepentido, que es lo que Juan les estaba diciendo. Es más, si tanto te jactas de ser judío, aún de las piedras puede levantar Dios. Eso no quiere decir nada. Tu jactancia no es buena. Note que la sociedad vivía exactamente las mismas situaciones en las que vivimos nosotros. Tenemos modernidad, nos jactamos de vivir en pleno siglo XXI, de ser una generación moderna. Todo el mundo va a las iglesias, tienen religiosidad, pero realmente no tienen a Dios en su corazón. Qué triste, ¿no? Y pensar que en esa situación nos encontrábamos muchos de nosotros antes. Teníamos religión, hablábamos de Dios, conocíamos algo de la Biblia. Si tuviéramos a Juan delante de nosotros, ¿qué nos diría? Eso no sirve para nada. Quizás hasta nos llamaría generación de víboras, ¿no? El juicio viene, dice, eso no te sirve para nada. Y prueba de ello es que Juan bautizaba.
Ahora, permítame explicarle un poquito acerca del bautismo para entender lo que está pasando. Normalmente, cuando un prosélito, es decir, un gentil, alguien que no era judío, quería convertirse al judaísmo, una muestra de su conversión genuina era el bautismo. Los judíos le decían, tú eres pagano, ¿verdad? Sí. ¿Tú reconoces que existe un solo Dios? Sí. ¿Tú te quieres convertir al verdadero Dios? ¿Quieres hacerte judío? Sí. Muy bien. Quiero ver si tu conversión es verdadera. Bautízate. Se les pedía que se bautizaran. Eso era el rito que se les pedía para ser parte, para ser un prosélito, es decir, para ser un gentil que profesaba el judaísmo. Qué interesante que Juan les está pidiendo a los propios judíos que se bauticen. Ahora, el bautismo de Juan era único, no es algo que se tiene que repetir todo el tiempo. Era único porque tenía que ver con su propósito, tenía que ver con su llamamiento. Era el único, solamente lo vamos a ver en este evento, lo que hacía Juan. Pero sin duda que era un llamado de atención a los judíos. ¿Era vergonzoso para un judío? Por supuesto que sí. Imagínense, ¿qué tenía que hacer un judío? Juan les dice, arrepiéntete. Y venían los judíos de todas partes, de Judea, de Jerusalén, de los alrededores, llegaban al desierto. ¿Cuántos están arrepentidos? Decía Juan. ¿Cuántos reconocen que están en pecado? Necesitan convertirse a Dios. Y muchos judíos levantaban la mano posiblemente. Muy bien, yo les voy a pedir algo, decía. Pasen, bautícense, confiesen sus pecados, pidan perdón por sus pecados y bautícense. El judío entendía lo que Juan les estaba pidiendo. ¿Me voy a bautizar? Pero yo soy judío. No, para Dios no hay judío ni pagano. Yo no soy un pagano que se va a hacer prosélito, yo soy un judío. No, tú igual tienes que bautizarte. Si realmente te has convertido, bautízate. Entonces imagina que un judío se bautizara, era vergonzoso, pero era la evidencia de que realmente se había convertido. Entonces mucha gente salía para bautizarse. ¿Qué hacía Juan? Los estaba llamando a la conversión. No solamente anunció, el Mesías ya llegó, le estaba preparando el corazón, los confrontó de manera clara, los llevó al arrepentimiento, les estaba llevando a una conversión real, ¿no? Y prueba de esa conversión real, sin duda, era el bautismo. Es decir, el llamamiento de Juan era urgente, la venida del Rey era inminente, Dios ya había llegado, Dios se había hecho carne, ya estaba en medio de nosotros. Ese era el propósito de Juan. Entonces, ¿por qué Juan era grande? Bueno, en primer lugar, era grande por su llamamiento. Tenía un llamamiento superior al llamamiento de cualquier otro profeta. Ningún otro profeta recibió la gran honra y el privilegio de ser heraldo del Mesías. El heraldo, el representante del Mesías, el que iba a preparar el camino del Mesías. En segundo lugar, lo especial, la grandeza de Juan radicaba en la forma en que cumplió este ministerio. Como yo dije anteriormente, sin duda Juan es excepcional. Corto ministerio, muy raro, un hombre usado por Dios, pero muy especial. Por ejemplo, demostró de manera genuina su humildad. Cuando en algún momento lo vieron hacer el bautismo, predicar con tanta fiereza, le dicen, ¿eres tú el Mesías? ¿Qué dijo Juan? Yo no soy el Mesías. Hay otro que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno, ni siquiera de desatar los cordones de sus zapatos. Él es el Mesías, Él es el que va a bautizar. ¿Qué tal humildad la de Juan? Era un personaje muy humilde, tenía un enfoque centrado en Cristo. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Él entendía muy bien cuál es el propósito de su ministerio. Mi propósito, yo estoy acá para anunciar la venida del Mesías. Yo estoy acá para decir a las personas que se preparen, para preparar al pueblo del Mesías. Ya llegó el Mesías, ya preparé el camino, ahora es necesario que yo me haga más pequeño y que la gente empiece a fijarse en Cristo. ¿Qué tal concepto espiritual que tenía en relación al Mesías, verdad? Cumplió su ministerio con devoción apasionada, a tal punto que finalmente muere decapitado. Juan era especial. Juan era especial, no había dudas, Juan era especial. En eso radicaba la grandeza de Juan. Ninguno de los nacidos de mujer es más grande que Juan. ¿Por qué era más grande no es más grande que Juan? ¿Por qué era tan grande? Por su llamamiento, la forma en que hizo su llamamiento. Vamos a ver algunos versículos, por favor. Note lo siguiente. Mateo capítulo 11. Notamos, hermanos, que Dios nos ha dado un privilegio
bastante grande. Mateo capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Note la segunda parte, los nacidos de mujer no hay más grande que Juan el Bautista, pero, ¿qué dice? Más pequeño el reino de los cielos, mayor que él. El más pequeño del reino de los cielos, ¿qué cosa? Mayor que Juan es. Mayor que Juan es. Mayor que Juan es. Note esto, ¿en qué radicaba la grandeza de Juan? Su llamamiento. En su llamamiento, en su cercanía a Cristo. Dios ve de diferente forma o mide de diferente forma el éxito. Para nosotros éxito es cuánto tengo, qué profesión tengo, qué tipo de carro manejo, cuánto dinero tengo en el banco. Eso es éxito. Con qué gente me relaciono, la zona donde vivo, el país donde vivo, el color de piel. Eso es éxito para nosotros. Dios no mide de la misma forma el éxito. Eso no le importa para nada a Dios. ¿De qué depende el éxito para Dios? De cómo mide Dios la grandeza, cuán cerca estamos a Dios. Note, Juan era más grande porque estaba, si Dios está acá, vamos a suponer, Juan llegó a ser más grande porque estuvo muy cerca en su ministerio a Dios. ¿Cómo mide Dios la grandeza? Más cerca que estamos a Dios, más grande que somos. Para el mundo es lo opuesto. ¿Cuánto puedo juntar? Más grande que soy. ¿Cuántas cosas puedo lograr? Más grande que soy. Dios dice, no, más cerca que estás de acá, de Cristo, más grande que Él. Dios mide la grandeza en la forma en que nos desarrollamos dentro del ministerio que Dios nos ha dado. Juan recibe un ministerio y lo hace con pasión. Para él es todo, clama en el desierto, cumple su ministerio. Yo vine para hacer esto y él vive para eso. ¿Cómo mide Dios la grandeza? La forma en que nos relacionamos en el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Hermano, ¿sabe que Dios nos ha dado una voluntad personal para nuestras vidas? Sí. Algunos la ignoran, otros quizás la saben. Pero si usted ignora la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a cumplir fielmente esa voluntad si la ignoramos? Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros y la forma en que cumplimos esa misión. El apóstol Pablo hablaba y decía que él tenía una carrera y que tenía que terminar su carrera. Él tenía un llamamiento, el premio del supremo llamamiento, decía el apóstol Pablo. Es más, él decía, yo peleo no como a la aventura para ganar ese premio, para ganar a Cristo. Yo tengo una carrera y tengo que terminar mi carrera. Dios ha dado una carrera especial a cada uno de nosotros. Por eso que la Biblia condena las comparaciones. Porque a cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado diferentes talentos, diferentes dones, diferentes capacidades para cumplir la carrera que Dios nos ha dado. Es decir, Dios nos ha dado diferentes carreras a cada uno de nosotros, diferentes voluntades, diferentes ministerios a cada uno de nosotros. Y en la forma en que cumplo mi ministerio es la forma en que Dios mide la grandeza de nuestra vida. La forma en que me acerco al Mesías es la forma en que Dios mide. ¿Cuántos de los que estamos reunidos en esta mañana podríamos estar en esa situación en la que Juan denunciaba? Quizás usted tiene religión, quizás usted asiste fielmente a la iglesia, participa en todas las actividades, pero todavía no se ha humillado delante de Dios, no se ha arrepentido delante de Dios, no se ha convertido al Señor. ¿Sabe qué es sabido? Usted puede tener religión, usted puede tener 1000 cosas favorables, pero eso no sirve nada delante de Dios. ¿Cuánta gente moral existe hoy en el mundo que están tan lejos de Dios? Si Cristo está acá, ellos pueden estar acá. Son morales, son respetuosos, hacen buenas obras, son personas de bien. Esta semana murió Nelson Mandela. Todo el mundo le rinde tributo. ¿Que hizo cosas excepcionales? Por supuesto que sí, pero recuerde, para Dios la grandeza no se mide en cuánto haces, por más bien que hagas al prójimo, se mide cuán cerca estamos de Dios. ¿Cuánta gente ha sido grande a lo largo de la historia? Grandes conquistadores, grandes logros, pero sin embargo nunca estuvieron cerca del Mesías. Nunca estuvieron cerca de Dios. Es más, nunca se convirtieron al Señor. Toda su grandeza se fuma. Toda su grandeza es nada. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, toda su religiosidad no sirve de nada. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no se humilla, no se arrepiente y no se convierte, todas esas buenas obras no sirven de nada.
Bíblicamente, cuesta decirlo, cuesta aceptarlo, pero estamos muertos espiritualmente si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Te dirá, pero pastor, yo soy salvo. Note lo siguiente, somos salvos, pero tenemos más responsabilidad. Vamos a 2 Corintios 5:20, por favor. 2 Corintios 5:20. La segunda parte del versículo decía, que hemos leído en Mateo, decía que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Juan era grande, porque tenía un llamamiento grande. Pero también dice que los más pequeños del reino, es decir, la época, la etapa de la iglesia, mayores somos que Juan. Tenemos un llamamiento superior que el de Juan. ¿Por qué? 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Lo leemos todos juntos. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Todos juntos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, así como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué cosa era Juan? ¿Se acuerda? Un enviado, un embajador. Un heraldo. ¿Y cuál era la función del heraldo? Es decir, el rey llegó, el rey viene. Pablo nos dice Cristo dice que tenemos un llamamiento superior al de Juan. Y es más, Pablo, ¿qué nos llama? Embajadores. ¿Y qué hace el embajador? No solamente va a anunciar que el rey, nosotros no decimos el rey ya viene. ¿Qué decimos nosotros? El rey ya vino. ¿Ah? Y va a volver por segunda vez. Amén. No solamente el embajador anuncia, sino que tiene un privilegio superior. ¿Cuál es? Representar a Dios mismo. El heraldo simplemente decía, solamente soy el mensajero. Vengo a avisarles que ya viene. Ahí está. Prepárense, prepárense. El embajador tiene un privilegio superior. El embajador viene a representar a Dios. Por eso dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos. ¿Qué cosa? Reconciliados con Dios. ¿Qué ministerio nos ha dado Dios? Un ministerio superior al de Juan. ¿Y cuál es ese misterio? El de la reconciliación. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y por eso nos llama embajadores. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Si Juan era grande, de los nacidos de mujer hasta ese punto, no había nadie más grande que Juan Bautista. ¿Cuánto más grandes somos nosotros? Ya Cristo dijo, del reino, el más pequeño es más grande. ¿Por qué? Nuevamente, por nuestro llamamiento. Tenemos un llamamiento superior. Porque nosotros decimos, el rey ya vino, murió y resucitó. Y de eso damos testimonio nosotros. Ese es el embajador. 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Todos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Tenemos qué? Este tesoro. Tesoro. Se nos ha confiado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y se nos ha dado ¿qué cosa? Un tesoro. ¿Cuál es este tesoro? Dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? La excelencia del ¿No? poder. ¿Cuál es ese tesoro? La salvación. El Evangelio, la salvación. Pero la tenemos en este vaso de barro, para que cuando la gente vea el poder de salvación, glorifique a Dios y no a nosotros. ¿Note el llamamiento? Tenemos el llamamiento de la reconciliación. Dios nos llama embajadores y nos ha encomendado ¿qué cosa? Un tesoro. Un tesoro. Juan no tenía. Juan no era embajador. Era un heraldo, pero no era embajador. Juan tenía un propósito definido. Nosotros tenemos que representar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tenemos que proclamar, tenemos un tesoro. Dios nos ha encomendado ese tesoro. ¿Se da cuenta del llamamiento tan alto que tenemos? Vamos a otro pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Todos juntos lo leemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente al pueblo, nos fue confirmada por los que oyeron?
¿Qué dice el autor de Hebreos? Que nos fue confirmada. Note esto. Primero dice, hemos sido embajadores, se nos ha dado un tesoro y se nos ha confirmado la salvación. El apóstol Pablo decía ciertísimas, Lucas decía en el libro de Lucas, todas las cosas que he investigado son ciertísimas, es decir, sucedieron, confirmadas. Se nos confirmó estas cosas, pero dice el versículo 3, la primera parte, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Note, hermanos, no está hablando este versículo de perder nuestra salvación. Este versículo no está hablando de que yo tengo que hacer buenas obras y si dejo de perseverar voy a perder mi salvación. No, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Usted puede leer el contexto. ¿Sabe lo que está diciendo? Si descuidamos el llamamiento que Dios nos ha dado, si descuidamos la bendición que Dios nos ha dado, ¿cómo escaparemos de él? Es decir, Dios nos pedirá cuentas un día por la forma en que ministramos este ministerio, este tesoro, este llamamiento. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La pregunta es, Dios nos ha hecho embajadores, Dios nos ha dado un tesoro, Dios ha puesto en nuestras manos una salvación tan grande, no una salvación grande, note, una salvación tan grande. ¿Qué hacemos con esta salvación? No está hablando si la puedo perder o no la puedo perder, está hablando qué hago con este ministerio que Dios me ha dado. ¿Cuánto afecta esto a mi vida? ¿La estoy compartiendo? ¿Estoy cumpliendo mi responsabilidad de embajador? ¿Estoy anunciando la salvación? Y si no lo hago, ¿cómo escaparemos? ¿Usted piensa que podemos vivir como Dios, como nos da la gana y que Dios no dirá nada? No, un día Dios nos va a llamar. Nos va a pedir cuentas. No nos pedirá cuentas por el pecado, porque gracias a Dios Cristo pagó ese pecado en la cruz del Calvario. Amén. No estamos bajo juicio de pecado, gracias a Dios. Si no, ninguno de nosotros podría estar vivo. Cristo fue nuestro sustituto. Él murió por nuestros pecados. Pero sí nos pedirá cuentas por las cosas que hicimos. Sí nos pedirá cuentas por el ministerio que nos ha dado. Y note esto, el ministerio de la reconciliación no es el ministerio del pastor, es el ministerio de cada uno de los creyentes. Dios a todos nosotros nos ha llamado. Si usted es salvo, Dios le ha dado el ministerio de la reconciliación. Si usted es salvo, Dios lo ha convertido en embajador. Si usted es salvo, Dios le ha encargado un tesoro especial. Si usted es salvo, le ha dado una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos de esto? Si descuidamos nuestra salvación, si descuidamos ese tesoro, ese ministerio que Dios nos ha dado, ¿cómo escaparemos? ¿Se acuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? De los nacidos de mujer, no hay más grande que Juan. Pero el más pequeño en el reino, usted y yo, somos mucho más grandes que Juan. Y uno diría, pero no, imposible. ¿Cómo yo podré ser más grande que Juan? Claro, somos más grandes por el llamamiento que nos ha dado Dios. Nos ha dado un llamamiento superior. Y por eso nos demandará más a nosotros que lo que se les demandará a los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento, Juan ni siquiera conocía el Nuevo Testamento. Nosotros conocemos toda la revelación. Note esto. Nosotros, la revelación de Dios ha sido progresiva a lo largo de la historia, hasta que se concretó con el libro de Apocalipsis. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios. Toda la revelación de Dios. Nosotros entendemos cosas que los santos del Antiguo Testamento, es más, los santos del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, ni siquiera entendieron toda la revelación que nosotros entendemos. Cuando estaba el tiempo de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, las iglesias ni siquiera entendían todo, porque todavía no se había concretado la Biblia. Nosotros entendemos toda la revelación, conocemos todo lo que va a suceder. Dios nos ha revelado, conocemos mucho más de la palabra de lo que ellos conocían. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No es que pierda mi salvación, sino que un día Dios me dirá, yo te hice nacer en esta época, te di un ministerio sumamente grande, más grande que el de Juan el Bautista. Te di, puse en tus manos una salvación, puse en tus manos un tesoro grande. Te di la revelación completa. Lo que ellos llamaban un misterio, para ti ya no es un misterio, porque tú ya conoces todas las cosas. Ahí está.
¿Qué has hecho con ese ministerio? ¿Qué responderemos a Dios cuando nos llame? ¿Qué hiciste con ese ministerio? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué haremos? ¿Se da cuenta? En estas fiestas navideñas el mundo para perdido en religiosidad, y por favor no meta a Papá Noel en los arreglos de su casa, en lo que haga. Papá Noel es una ofensa a lo que Dios, no es otra cosa sino un intento satánico de quitarle la gloria a Dios. ¿De qué se trata la Navidad? Se trata de anunciar simplemente: Dios ha venido, el cumplimiento de la promesa es hecho. Se trata de cumplir nuestra responsabilidad como embajadores, de ministrar la salvación tan grande que Dios nos ha dado. De eso se trata la Navidad. No tiene que ver con los regalos, ni siquiera tiene que ver con un niño que nació en un establo. No tiene nada que ver. Tiene que ver con el hecho de que Dios se humanó, se hizo carne, y se tiene que ver con el hecho de que este niño cumplió las promesas, el cumplimiento de las promesas, murió en una cruz y resucitó. De eso se trata la Navidad. Celebramos que la promesa se cumplió, celebramos que tenemos perdón de pecados, celebramos que solamente en Jesucristo hay salvación. De eso tiene que ver la Navidad, amén. No meta Papá Noel, no tiene nada que ver. Saque esas cosas. No se distraiga con otras cosas. Es la oportunidad de compartir al mundo la verdadera razón de la Navidad. ¿Qué haremos con un ministerio tan grande? ¿Qué haremos con una salvación tan grande si es que la descuidamos? No es que la pierda, usted no pierde su salvación. Si usted aceptó al Señor Jesucristo, está plenamente seguro en Dios. ¿Cómo ministrar esta salvación? Si usted todavía no es salvo, yo le invito el día de hoy a que usted pueda ser salvo. Recuerde, si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Bíblicamente está muerto espiritualmente. Si usted ya es salvo, ¿cómo estamos viviendo? Quizás no somos los mejores embajadores. Quizás muchos de nosotros tendríamos que decir: la verdad es que yo estoy descuidando ese ministerio. La verdad es que yo no estoy compartiendo el Evangelio con otras personas. Un día Dios nos pedirá cuentas. Usted es embajador, no necesita ir a un seminario para ser embajador. Dios le hizo embajador. Usted, si es salvo, es embajador de Cristo. ¿Cómo escaparemos? ¿La estamos compartiendo con los familiares? ¿La estamos compartiendo con nuestros seres queridos? ¿Estamos hablando a otros de Cristo? ¿Estamos viviendo como representantes de Cristo? Qué gran privilegio nos ha dado. Más grande que Juan el Bautista. Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder orar. Vamos a orar con los ojos cerrados. Nuestra hermana Sara pasa adelante para guiarnos en un himno de invitación. Si Dios le ha tocado, este es un tiempo para arreglar cosas delante de Dios. Tiempo para tomar una decisión, tiempo para agradecer a Dios, tiempo para volver nuestros corazones a Dios. Todos con los ojos cerrados vamos a orar, y mientras estamos orando, ¿habría alguna persona que diría: pastor, la verdad es que yo no soy salvo? Yo necesito a Dios. Yo necesito entregarme a Dios y convertirme. Habrá alguien que diría, allí donde está, simplemente le voy a pedir que levante y baje su mano para orar por usted. No le voy a pedir que pase adelante, no le voy a pedir que salga, no le voy a pedir absolutamente nada. Simplemente déjeme saber si usted en esta mañana quiere entregarse a Dios, quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Si ese es su deseo, solamente le ruego que levante y baje su mano. ¿Habrá alguien que diría: pastor, ore por mí, yo me quiero entregar a Dios, yo me quiero convertir al Señor, yo reconozco mis pecados, me humillo delante de Dios, me arrepiento, quiero entregarme a Dios? ¿Habrá alguien? Solamente levante y baje su mano. Levante y baje su mano. ¿Habrá alguien? Levante y baje su mano. Dios está tocando la puerta de su corazón. Levante y baje su mano simplemente. Si usted decide rendirse a Dios, no luche con Dios, ríndase a Dios. Quizás mañana puede ser demasiado tarde. ¿Quién le asegura que tiene la vida comprada? Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. ¿Habrá alguien que diría: pastor, yo me rindo de una vez a Dios? Creyente, ¿cómo escaparemos? Cuidamos una salvación. Un llamamiento superior. Cuatro, quizás tenemos que pedir perdón a Dios porque no estamos viviendo como embajadores.
a menos cumpliendo el ministerio que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces algunos tenemos que pedir perdón y volver nuevamente a Dios y decirle: Dios, perdón. Ayúdame a cumplir ese ministerio. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. ¿Cuántos necesitamos decir: Dios, yo necesito testificar más, cumplir mi trabajo, cumplir el privilegio que me has dado? El ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os decimos: reconciliados con Dios. Cuando usted termine de orar, puede abrir sus ojos y esperar en silencio el resto de lo haga. ¿Cuántos agradecemos a Dios por ese privilegio merecido que nos ha dado? ¿Cuántos diríamos: Dios, gracias por ese regalo tan grande, más de lo que merezco? Quizás algunos necesitan orar para conocer la voluntad de Dios para su vida. Cuando termine de orar, puede abrir sus ojos y esperar en silencio. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por aquel privilegio tan grande, Señor, tan inmerecido que has puesto en nuestras manos. Bendice a cada persona que ha tomado una decisión, Padre. Bendícelo grandemente. Ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares, posarnos, Padre, en tu favor. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tú nos has dado para poder ministrar. Pido también por aquellas personas que todavía no se han convertido a ti, Señor. Dios, toca sus corazones, obra en sus vidas, Señor. Hazles entender, darles la oportunidad necesaria para entender que solamente en ti hay salvación, que necesitamos tomar las decisiones urgentes en nuestra vida. Bendice a cada persona, a cada creyente. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, lo agradecemos y lo pedimos todo.